Entonces, desde ahora vamos a empezar la clase de hoy con el tema de la estructura de la frase coreana. ¿Sí? Desde ahora yo voy a explicar algunas gramáticas básicas comparando la frase en español y la frase en coreano. Será un poco difícil, pero es muy importante. Y hoy creo que la clase va a tardar no tanto tiempo, como 10 minutos puede ser. ¿Está bien? Ya vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a comparar con un ejemplo de la frase. A ver, hay una frase que yo doy como un ejemplo, ¿verdad? A ver, todos. Aquí hay una frase en español y aquí hay una frase en coreano. Mira, primero vamos a ver una frase en español. Yo como pasta. Entonces, todos, vamos a checar cada parte. Primero, yo. Yo, ¿qué es yo? ¿Es verbo? ¿O es objeto? ¿O es sujeto? ¿O es partícula? ¿Qué es yo, todos? Es sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? En este caso, ¿es sujeto? ¿O es verbo? ¿O es objeto? ¿Qué es? ¿O cómo? Verbo, ¿verdad? Pero fíjate que siempre existe verbo infinitivo en caso de español, ¿verdad? Y siguiente, pasta. Pasta es una de la comida italiana. Pasta, ¿qué es pasta? ¿Es sujeto o verbo o objeto? Es objeto, ¿no? Entonces, mira el orden de cada parte. En caso de español viene primero sujeto y después viene verbo y después ¿cuál viene? Objeto, ¿sí? Y ahora vamos a ver en caso de coreano. No sé si hay las personas que pueden leerlo, entonces yo voy a leer primero. 저는 파스타를 먹어요. 저는 파스타를 먹어요. Para que suene naturalmente, 저는 파스타를 먹어요. Tiene mismo significado. Yo como pasta, pero ahora vamos a checar el orden de cada parte. Primero, 저. ¿Qué significa? Yo. Es sujeto, ¿sí? Entonces no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Siguiente, vamos a ver. Mira, 파스타를, ¿cuál será? Todos. Pasta. ¿Qué parte es? ¿Es verbo? No, ¿verdad? Es objeto. Entonces aquí viene la diferencia entre dos idiomas. Objeto viene en medio. Entonces, verbo, ¿dónde está? Aquí está. Sí, es súper importante. En caso de verbo siempre viene al final de una frase coreana. Eso es muy importante. Verbo siempre está en último lugar. ¿Entendieron? Y también existe verbo infinitivo. ¿Sí? En caso de coreano también tiene que aprender conjugación de verbo. En caso de español también existe verbo original, verbo infinitivo comer, ¿verdad? Pero sujeto es yo, por eso había conjugación como, ¿verdad? En caso de coreano también existe verbo infinitivo, 먹다. Pero se cambió 먹어요. Ajá, ¿entendieron? Esto yo voy a explicar después de nuevo, ¿sí? Entonces la razón por qué yo expliqué es sujeto viene primero, igual como español, pero verbo viene al final y objeto viene en medio. ¿Entendieron? ¿Sí? Eso es súper importante. Eso es lo que tienen que aprender al principio. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Ujú.
En caso de gramática, usted tiene que entender. No es una cuestión de memorizar. En este caso, tiene que entender cómo funciona. Lógicamente, cada parte. Sí. Sujeto igual, pero verbo viene al final. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Perfecto, sí. Y también hay una cosa que puede venir al final. ¿Cuál será todos? Hay una parte que puede venir al final como verbo. ¿Pueden adivinar cuál será? ¿Cuál puede venir en lugar de verbo, como en último lugar? ¿Alguna persona sabe? ¿Sujeto? No. Voy a dar un ejemplo. ¿Sustantivo? No. Mira, 제 강아지는 귀여워요. 제 강아지는 귀여워요. ¿Qué significa? Mi perrito es lindo. Mi perro es lindo. ¿Sí? Entonces, sujeto. ¿Qué es esta parte? Adjetivo, sí. Adjetivo también viene en último lugar, como verbo. ¿Entendieron todos? ¿Sí? 제 강아지는 귀여워요. 귀여워요. Mi perrito es lindo. Lindo viene en último lugar. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No es tan difícil, ¿verdad? Entonces ahora yo voy a enseñar una cosa más. ¿Sí? Esto es muy importante. Mira, aquí yo hice línea del ojo, pero fíjate que aquí no hice la línea, ¿verdad? Y aquí tampoco. Algunas personas saben cuáles son estas partes. ¿Qué es esta parte de azul? ¿Qué es esta parte de azul? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son estas partes? ¿Sí? Muy bien, partículas, perfecto. Mira, sujeto, 저, significa yo, pero 저는, este 는, ¿qué es este 는? Es partícula. Pasta, objeto, pero este ¿qué significa? Es partícula. Es una partícula para sujeto. Es una partícula para objeto. Siempre en idioma coreano, cuando ustedes aprenden gramática, van a aprender muchas partículas. Siempre existe partícula para sujeto. Siempre existe partículas para objeto. Existe partícula para lugar. Existe partícula para el tema. Existen muchas partículas. Ujú. Es para apoyar sujeto. Es para apoyar objeto. Mira, hay una ventaja cuando hay partículas. ¿Sabe qué es? Con partícula, tú puedes adivinar qué parte es. Por ejemplo, solamente existen dos partículas de objeto. Este o este. Entonces, este significa la parte anteriormente de estas dos opciones. Si viene, entonces es objeto. ¿Entendieron? Porque son partículas para objeto. Así pueden adivinar qué parte es. ¿Sí? Así tiene ventaja. Y ya saben que verbo adjetivo siempre viene al final, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es verbo o adjetivo. Entonces, ¿qué es esta parte? ¿Sí? Por estas partículas puedes adivinar. Ah, es objeto, ¿por qué? Es una partícula para objeto. Ah, es sujeto, ¿por qué? Es una partícula para sujeto. Así ustedes pueden adivinar. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Así entendieron? ¿Sí? Voy a enseñar una cosa más. Mira, yo expliqué que verbo siempre viene al final. Entonces ahora yo voy a escribir algunas frases en coreano, ¿sí? Y yo voy a preguntar a ustedes acerca de esta gramática. Mm, a ver.
Mira, aquí yo escribí, ¿se traba? ¿Ahora todavía? ¿Me pueden ver bien? ¿Sí? Se trabó, sí, ok. Pero ahora sí me pueden ver bien. ¿Ahora me pueden ver bien todos? Ahora me pueden ver bien, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Ok, se trabó. Pero ahora me pueden ver bien. Ahora es importante, ¿verdad? ¿Ahora me pueden ver bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Sí, yo voy a explicar de nuevo. No se preocupen. Creo que se trabó se trabó. Pero ahora me pueden ver bien, ¿verdad? Muy bien. Mira, aquí yo escribí tres frases en coreano. Ujú. ¿Cuál será la diferencia entre tres frases? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál será la diferencia entre tres opciones? ¿Sí? Todos dejen los comentarios, por favor. ¿Cuál será la diferencia entre tres frases? ¿Cuál será la diferencia, todos? ¿Los palitos son diferentes? Muy bien. La diferencia es la formalidad. Exactamente. ¿Sí? Mira, estas tres frases, todo tiene el mismo significado, pero hay la diferencia. Es informal, semiformal, es formal. ¿Sí? Yo voy a explicar cuál es la diferencia entre tres formalidades. Primero, es informal. Ujú. 나는 타코를 먹어. ¿Qué significa? Yo como tacos. ¿Sí? Entonces, igual, sujeto, objeto, verbo, sujeto, objeto, verbo, sujeto, objeto, verbo. ¿Sí? Mira, miren, en caso de objeto no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Objeto, mira, miren todos objeto, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Este se refiere, la formalidad no afecta a objetos. Pero, miren, ¿a dónde afecta? Este es diferente, ¿no? Y también, ¿cuál es la diferencia en el verbo? ¿Sí? Primero vamos a checar el sujeto. ¿Por qué es diferente? ¿Qué significa? Las tres todo significa yo. Pero en coreano existe vocabularios para informal y para semiformal y formal. Normalmente informal es diferente y semiformal y formal es igualito. Entonces, 나, 저. ¿Sí? ¿Entendieron? Todo significa yo. ¿Todos entendieron? ¿Sí? 나 también significa yo, pero es informal. 저 significa también yo, pero es semiformal. Y 저 también se puede usar para formal. ¿Entendieron, verdad? Ujú, muy bien. A ver, entonces, siguiente. Verbo. Verbo también es diferente. ¿Pero por qué? Este es muy importante. ¿Por qué? Hay una diferencia entre español y coreano. En caso de español, verbo se cambia, depende del sujeto. Pero en caso de coreano, el verbo se cambia, depende de la formalidad. Entonces, es decir, mira, en caso de verbo en español, se cambia, depende del sujeto. Entonces, hay muchas variedades, ¿no? Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen. Sí, en caso de español, en caso de español de España, vosotros coméis. Entonces hay muchas variedades. Pero en caso de coreano solamente existe tres conjugación. Informal, semiformal, formal. Por eso para ustedes lo que tiene que hacer es, tiene que estudiar verbo infinitivo. Y después tiene que aprender conjugar a cada formalidad. Informal, semiformal, formal. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuál es el verbo infinitivo? Este es verbo infinitivo. ¿Cómo se pronuncia? 먹다. Pero se cambió a 먹어, informal. Se cambió a 먹어요, semiformal. Se cambió a 먹습니다, formal. Ujú.
Este tiene una regla para cambiar, conjugar. ¿Sí? Conjugación tiene que aprender. ¿Sí? Otra vez. En caso de español se cambia depende del sujeto. Pero en caso de coreano se cambia depende de la formalidad. ¿Entendieron? ¿Sí? Es una parte un poco difícil. ¿Entendieron todos? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de conjugación de los verbos. Y ahora estoy explicando de la estructura, pero para que entiendan mejor yo estoy explicando hasta conjugación de los verbos. Es que es muy importante como español. Solamente voy a dar algunos ejemplos. Verbo infinitivo. 공부하다. ¿Qué significa? Estudiar. Pero este vamos a conjugar. ¿Está bien? Primero, 공부해. 공부해요. 공부합니다. ¿Cuál es la diferencia? Informal, semiformal, formal. ¿Entendieron? 공부하다, verbo infinitivo, estudiar. Pero 공부해, informal. 공부해요, semiformal. 공부합니다, formal. Ahora voy a dar un tip para que puedan distinguir bien. En caso de semiformal, generalmente se termina en esta terminación. ¿Cómo se pronuncia? You. Y en caso de formal, termina en esta terminación. ¿Y cómo se pronuncia? Ta. Informal depende de verbo infinitivo. ¿Entendieron todos? Informal, 공부해. Semiformal, 공부해요. Termina en you. Formal, 공부합니다. Termina normalmente en ta. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. No es muy difícil, ¿verdad? Más o menos. Sí. Mira, entonces yo... Vamos a ver. Yo voy a... Sí. Última. Voy a preguntar algunas cosas. Mira, entonces... mira, informal o semiformal o formal. Es una pregunta a todos. Este significa dormir. Informal, semiformal o formal. Semiformal, ¿quién está diciendo semiformal? Es formal. Porque yo dije que formal normalmente termina en da, ¿verdad? ¿Sí? Si fuera semiformal, ¿cómo sería? Termina en yu. 자유. Es semiformal. ¿Entendieron? Perfecto. Sí, no es muy difícil, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora ya expliqué todo, ¿sí? Yo voy a explicar de nuevo para las personas que entraron un poco tarde. Mira, en la frase coreana siempre verbo o adjetivo viene en último lugar de la frase coreana, ¿sí? Y sujeto normalmente viene al principio como español. Eso es muy importante, ¿eh? Y otra cosa, siempre existe partículas. Existe partícula para sujeto, existe partícula para objeto, siempre, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber. Y también otra cosa más, en caso de verbo, se cambia depende de formalidad. No se cambia depende de sujeto como español. ¿Y cuáles son formalidades? Informal, semiformal, formal. A 3 formalidades se puede cambiar. ¿Entendieron? Entonces ahora voy a dar la examen.
Y vamos a terminar la clase de hoy. No es la examen, pero voy a dar algunos ejemplos y vamos a analizar esas dos frases. ¿Está bien? Es un ejemplo y otro. Sí, aquí hay dos frases coreanas y ahora vamos a analizar. No es una examen, pero yo voy a preguntar. A ver, todos, ¿qué es este? Uri, sujeto. ¿Qué es este? Pizza, objeto. ¿Y qué es este? Verbo o adjetivo tiene que venir, pero este es verbo, ¿sí? Y es informal o semiformal o formal, todos. Es una pregunta para ustedes. ¿Informal, semiformal o formal, todos? Semiformal, sí, es semiformal. Pero ¿por qué semiformal? Está terminando en U, ¿verdad? Por eso es semiformal. Y todos, una pregunta. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Esta parte, ¿qué es? Partícula para sujeto. ¿Y qué es este? También partícula para objeto. ¿Y qué significa? 우리는 피자를 좋아해요. ¿Sí? 우리 significa nosotros. 좋아해요 significa gustar. Pizza es pizza. Nos gusta pizza. Entonces pizza es objeto. ¿Sí? Pero gustar, verbo, viene en último lugar. Nos gusta la pizza. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Y siguiente vamos a ver. 오빠는 영화를 봅니다. A ver, vamos a ver. Primero, 오빠. ¿Qué significa 오빠? Ustedes han escuchado mucho opa, ¿verdad? Opa, ¿qué significa? Hermano mayor. Opa significa hermano mayor. Y es sujeto. Ujú. Y después viene verbo y aquí viene objeto. 오빠는 영화를 봅니다. Informal, semiformal o formal todos. Es una pregunta para ustedes. ¿Es informal o semiformal o formal? Formal, perfecto, es formal. ¿Sí? ¿Y cuáles son así partes? Partícula para sujeto, partícula para objeto, ¿verdad? ¿Qué significa? 오빠는 hermano mayor 영화를 봅니다. 봅니다. Hermano mayor ve, es una verbo de ver, ¿sí? Pero formal. Hermano mayor ve, ¿cuál ve? La película. ¿Entendieron? 영화 es película. 영화, película. Sí. Hermano mayor está viendo la película. ¿Todo bien? Sí. Así solamente vimos los ejemplos de las frases y no hubo la examen hoy, pero es muy importante. ¿Entendieron? Sujeto primero y después viene objeto y después viene verbo. ¿Sí? Y siempre existen dos partículas. Una partícula para sujeto, partícula para objeto. Y tienen que checar verbo, conjugación. Semiformal y en este caso es formal. ¿Sí? Sí, al final verbo o adjetivo. Muy bien. Perfecto todos. Así terminamos la clase de hoy. Ajá.